Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar en esta ocasión para revisar juntos nuestro estudio bíblico de congregación del folleto Disfrute de la vida para siempre. La información que revisaremos es la que tiene que ver para la semana del 10 al 16 de octubre. En la página 91 de nuestro libro tenemos la lección 22 con el título ¿Cómo puede predicar usted las buenas noticias? Como resumen de la introducción, podemos decir que el deseo de transmitir la verdad a otros puede ser muy grande, pero también pueden serlo los nervios de cómo hacerlo bien. Veamos cómo puede superar esos nervios y empezar a sentir la satisfacción de hablar con otros de las buenas noticias que da la Biblia. Así que empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo puede contarles a sus conocidos lo que está aprendiendo? Aquí se nos pide que debemos leer Colosenses capítulo 4, el versículo 6. Con sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Decía la pregunta 1, ¿cómo puede contarles a sus conocidos lo que está aprendiendo? En este caso, es necesario que se busquen oportunidades para hablarles con respeto a sus familiares y amigos de lo que usted está aprendiendo. Y aquí tenemos como parte principal de este punto Hechos 4:20, que está en letras negritas. No podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Y esa es la manera como nos sentimos cuando conocemos la verdad. Y aquí tenemos este recuadro donde dice algunas ideas para empezar. Repasemos aquí, tenemos 5. Al conversar con un familiar, empiece a hablarle de la Biblia diciendo algo como, esta semana aprendí algo muy interesante. El otro punto, cuando un amigo suyo esté enfermo o preocupado, muéstrele un texto bíblico animador. Una tercera sugerencia, cuando sus compañeros de trabajo le pregunten cómo le fue el fin de semana, cuénteles algo que haya aprendido en su curso de la Biblia o en la reunión de la congregación. Otra sugerencia, enséñeles a sus amigos el sitio de internet jw.org. Y por último, invite a otros a su clase de la Biblia o muéstreles cómo pueden solicitar un curso bíblico en jw.org. Veamos la pregunta 2. ¿Por qué vale la pena que se proponga predicar con la congregación? Porque como dice el párrafo, es una forma organizada de predicar para que más personas escuchen las buenas noticias y también para que se pueda obtener compañía para disfrutar de esta labor y aprender juntos. Y el texto de Lucas 10:1 es una demostración que este es un modelo bíblico que Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 en todas las ciudades. Por eso está en letras negritas y tenemos que subrayar como parte importante. Ahora avanzamos a la página 92 donde está profundicemos en el tema. Veamos qué puede ayudarle a superar los nervios y a sentir la alegría de predicar las buenas noticias. Y tenemos el punto 3. Jehová estará con usted. A algunas personas que quieren predicar les preocupa la reacción de la gente o lo que puedan pensar de ellas. Y a continuación dice, ¿y usted al pensar en hablar con otros de lo que está aprendiendo, se pone nervioso o no? ¿Y por qué? Bueno, es lógico ponerse nervioso porque una razón puede ser la falta de supuesta preparación o por supuesto la falta de experiencia. ¿Y por qué? Porque uno puede pensar en las posibles preguntas que les hagan y no tener la respuesta apropiada. Por eso es importante ir de 2 en 2. De esa manera nuestro compañero o compañera nos ayuda en lo que necesitemos. Ahora se pide ver el video cuyo título es Le pedí a Jehová que me diera valor. Este video dura 4 minutos con 5 segundos y habla sobre la experiencia de algunos jóvenes en los lugares que estudian. La pregunta que viene es,
¿Cómo superaron sus temores los jóvenes del video? Bueno, hay varias formas o varias ayudas que ellos tuvieron. Primero, la de sus padres, quienes les aconsejaron para que hagan lo correcto. También, en algunos casos, leyeron publicaciones para prepararse a la hora de defender su fe, y todos acudieron a Jehová en oración para obtener el valor para hablar a favor de la verdad. Y ellos reconocieron que habían ciertas cosas que le producían temores, nervios, pero por esa razón buscaron la ayuda necesaria para poder estar activos en hablar a favor de Jehová. Luego de considerar esto, se nos pide leer Isaías 41:10 y hablar sobre lo siguiente. Primero leemos Isaías, donde dice: No tengas miedo, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia de veras te sostendré. Luego viene la pregunta: ¿por qué debería orar si le da miedo predicar? Porque como vimos en el libro de Isaías, Jehová nos asegura que estará con nosotros, que nos va a apoyar. Y esto se lo puede aplicar a la predicación. Eso ayudaría a sentir menos temor. Todavía existirían los nervios, eso es lógico, pero en cambio bajaría ese temor o nervio porque Jehová, como dice el texto de Isaías, estaría ayudándonos. Ahora tenemos el recuadro, ¿lo sabía? Muchos que hoy son testigos de Jehová pensaban que nunca iban a poder predicar. Por ejemplo, un hombre llamado Sergei sentía que no valía nada y se le hacía muy difícil hablar con otras personas. Pero un buen día comenzó a estudiar la Biblia. Él cuenta: a pesar de mis temores, me animé a conversar con los demás de lo que aprendía. Para mi sorpresa, eso fortaleció mi autoestima y grabó en mi corazón las enseñanzas bíblicas. Así que aquí vemos lo útil de la oración. Ahora, en la página 93 tenemos el punto 4. Sea respetuoso. La sugerencia es: antes de predicarle a alguien, no solo piense en qué le va a decir, sino también en cómo se lo va a decir. Se nos pide que debemos leer segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 24. El esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, estar capacitado para enseñar, controlarse cuando lo tratan mal. Luego debemos leer 1 de Pedro 3:15. Más bien, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad y profundo respeto. Luego de esto viene la pregunta: ¿cómo podría poner en práctica lo que dicen estos versículos cuando hable de la Biblia con otras personas? Los textos son muy claros, se debe hablar con ellos de manera amable, tratando de controlarse si tratan de manera inapropiada, y, de haber una oportunidad para hablar de la Biblia, hacerlo apropiadamente. La otra pregunta: tal vez algunos familiares o amigos no estén de acuerdo con usted. ¿Qué puede hacer? ¿Y qué no debería hacer? Si las circunstancias lo permiten, probar con la Biblia sobre el tema que se está tratando. Y no se debe discutir, sino más bien hay que tener respeto hacia los demás y comprender que en ocasiones lo que ellos dicen es lo que les han enseñado. Pero usted ahora tiene base bíblica, pero hay que tener cuidado de cómo decírselo. La tercera pregunta: ¿por qué es mejor conversar con ellos con respeto en vez de decirles lo que tienen que creer? Porque si no se llegara a algún acuerdo, eso va a dejar una puerta abierta para otra oportunidad que tengan mejor disposición para escuchar y comprobar con la Biblia lo que se está diciendo. Sabemos que las cosas a las fuerzas nunca es conveniente, así que hay que ser muy cuidadoso. Y aquí tenemos un dibujo donde una persona que está aprendiendo de la Biblia está hablando con alguien que se ve que es de otra religión por
algunos símbolos religiosos que posee, pero hay que ser muy tinoso. No podemos acusar o decir que están creyendo en algo falso, porque va a lastimar de sus sentimientos. Es más, la organización ya no utiliza el término mundano, porque es un término despectivo, que las personas piensan que es un insulto. Ahora se utiliza la expresión no creyentes, que es la mejor manera de no herir susceptibilidades. Veamos ahora el punto 5. Hablar de las buenas noticias nos hace felices. Jehová le encargó a Jesús la tarea de predicar las buenas noticias. ¿Cómo veía Jesús esa obra? Debemos leer Juan 4:34. Jesús les dijo: Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. En base de esto, la pregunta es: ¿comer alimentos nutritivos nos mantiene vivos y contentos? ¿Por qué dijo Jesús que hacer la voluntad de Dios, lo que incluye predicar las buenas noticias, es como alimentarse? Porque eso es lo que nos mantiene activos, con un propósito en la vida, con el deseo de seguir ayudando a otros para también sentir felicidad. Es como una meta que nos empuja a tener la actitud correcta. Otra pregunta: en su opinión, ¿qué alegrías puede llevarse si habla de las buenas noticias? Bueno, estas buenas noticias pueden llegar a causar alegría en las personas que necesitan escucharla y tener esperanza en sus vidas. Puede ayudar a transformar las vidas y ser personas que hacen la voluntad de Dios y por supuesto ven buenos efectos en su vivir diario. Y nosotros también sentimos felicidad al hacer la voluntad de Dios. Ahora tenemos un recuadro que dice algunas ideas. Durante la reunión de entre semana, fíjese en algunas formas de empezar conversaciones. Hable con su maestro sobre lo que debe hacer para que se le incluya en el programa de la reunión de entre semana. Las intervenciones que se le asignen le ayudarán a sentirse más preparado para hablar con otros de lo que está aprendiendo. Utilice las secciones lo que algunos dicen y lo que algunos preguntan de este curso para ensayar cómo respondería a preguntas y objeciones comunes. Y precisamente tenemos aquí un punto un poco diferente a las otras lecciones. Lo que algunos preguntan. Recuerde que en otras lecciones dice lo que algunos dicen. Aquí cambia. Lo que algunos preguntan. ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho últimamente? ¿Cómo podría aprovechar esta oportunidad para contar lo que ha aprendido en su curso de la Biblia? Una idea puede ser: me fue fabuloso, he aprendido sobre este punto y podemos mencionarlo. Podemos seguir diciendo: siempre había creído y luego, pero leer la Biblia me ayudó a entenderlo mejor. Eso es una posibilidad, ¿no? Es una sugerencia. Ahora en la página 94 tenemos el resumen. Hablar de las buenas noticias nos hace felices y empezar puede ser más fácil de lo que usted se imagina. Y en cuanto a las preguntas de repaso, la primera: ¿qué puede motivarle a predicar las buenas noticias? El recordar que todas las personas necesitan saber estas buenas noticias para que tengan esperanza en su vida. Otra pregunta: ¿cómo puede usted hacerlo de forma respetuosa? Queremos ser amables cuando transmitamos la verdad que hemos aprendido. Es posible que no todos aprecien nuestro esfuerzo y deseo y queremos dejar las puertas abiertas para una futura conversación. La tercera pregunta: ¿cómo se pueden superar los nervios? Como leímos en el texto de Isaías, saber que tenemos el apoyo de Jehová nos da valor. Queremos acudir a la oración para solicitar dicha ayuda y tener la fortaleza necesaria para enseñar la verdad a los que lo merecen. Los nervios no van a desaparecer, pero van a ser más controlados y por supuesto vamos a tener esa paz de parte de Jehová. Y ahora tenemos propóngase esto. Piense en una persona a la que le gustaría predicarle. Luego piense en qué le va a decir, cómo se lo va a decir y cuándo va a hacerlo. 3 puntos importantes. Otros objetivos podría ser
ensayar con la persona que le ayuda en el curso bíblico la manera cómo actuar si algún familiar o amigo se opone al mensaje que está dando. Hay que ser realista, no todos van a reaccionar bien y se podría ensayar tanto cómo iniciar la conversación y mantenerla de una manera amigable, o se puede ensayar si acaso le dicen algo que usted se asuste y detenga la conversación. ¿Cómo se podría actuar de esta manera? Así que tenemos ahí algunas ideas, hermanos, de esta lección número 22 que tenemos para esta ocasión. Y es lo que nos corresponde para esta semana del 10 al 16 de octubre. Esperamos el poder aprovechar bien nuestra reunión, participar con los comentarios y, por supuesto, siempre prestar atención a algunos de nuestros hermanos para también tener ideas adicionales para la manera correcta de conducir estas lecciones. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.